Bueno, hola, yo soy Florencia Calvo y vamos a trabajar la unidad de épica. Vamos a arrancar la unidad de épica. Obviamente la clase de hoy no entra en el parcial. Y bueno, y así ahora vamos a ver épica y después la última unidad, que es la unidad de teatro, que nos la vamos a dividir entre Jimena González y yo. Así que bueno, la idea es que de acá hasta el final del cuatrimestre nos estemos viendo todos los teóricos. La unidad de ética en realidad está planteada, o sea, yo no sé si ustedes vieron bien el programa o que ya estas unidades no les dieron tanta bola cuando lo leyeron, pero la unidad de ética en realidad está planteada con dos textos muy diferentes. Un texto que es un texto épico, canónico, que está dentro de, digamos, es el texto épico de la literatura de estos dos siglos, que es la Araucana, de Alonso de Ercilla, y otro texto que en realidad no es un texto épico como podemos entender nosotros que funciona la épica, o como la perspectiva de la época definía un poema épico, sino que es un tipo particular de épica que está como planteando otras cosas, otros problemas, otras matrices genéricas, otras materias, ¿sí? Entonces, el trabajar con estos dos textos nos va a llevar a pensar un poco, por un lado, qué pasa con la poesía épica, que en realidad es un problema que va mucho más allá de qué pasa con la poesía épica, sino que nos va a llevar a pensar qué pasa con un género cuando ese género se agota y, digo, los nuevos sistemas literarios quieren dar cuenta de algo similar, algo parecido, o quieren encontrar modelos para otras materias o para la misma materia. O sea, pensar un poco cómo se va produciendo lo que sería algo así como la historia literaria, la historia, si quieren, de los géneros literarios, qué va pasando también con estos géneros. Es decir, por eso son dos textos que a primera vista no tienen nada que ver. Pero si elegimos instalarlos a los dos como género épico, bueno, tenemos una serie de problemas que tenemos que delimitar más allá de los textos en sí mismos, ¿sí? El segundo es la Filomena, que era justo lo que estaba pensando en el saber. El segundo es la Filomena, que en realidad es un poema mitológico, ¿sí? O sea, ahí hay una definición que tiene más que ver con la materia que está tratando. Es un poema mitológico que lo que está haciendo es reelaborando la historia ovidiana de la metamorfosis de Filomena y de su hermana en aves. Entonces, bueno, ese es un recorrido que tenemos que hacer. Es decir, cómo de un poema épico como la Araucana, que lo que hace es instalar el tema de la materia, de la conquista de América, dentro de la literatura y dentro de la literatura épica del siglo XVI, ¿sí? Bueno, cómo de eso llegamos a definir como poema épico a una historia mitológica. O sea, una historia mitológica en donde parecería que no hay ningún tipo de originalidad, ¿no? Entre comillas, porque lo que se está haciendo es eligiendo esa parte de la metamorfosis y transformándola en un poema. Encima de todo, la Filomena es un poema mitológico que está dentro de una obra de Lope que junta un montón de poemas, ¿sí? Junta un montón de poemas, junta epístolas, junta novelas en prosa, es decir, es como una obra rarísima y lo que encabeza, no solo lo que encabeza la obra, sino lo que le da título al volumen es la Filomena. Entonces, hay como un montón de elementos para desandar, pero digo, lo interesante de ese desandar de elementos es que también nos va a permitir pensar cómo, digo, más allá de la violencia que se elige del programa y que ambos textos nos van a proponer claves de lectura interesantes para pensar el tema de la violencia desde distintas aristas, digo, además de eso nos va a servir para pensar un poco esto que les decía un rato del funcionamiento del sistema literario en estos dos siglos, el funcionamiento del sistema de los géneros literarios, el funcionamiento del acomodamiento de matrices a materias, que no es algo que se va a dar solamente en el terreno de la épica, sino que se va a dar en el terreno de todos los géneros literarios. Es decir, nosotros que vamos a trabajar con el teatro, vamos a ver que el teatro hay un problema absolutamente parecido, que es como el teatro, como los géneros clásicos ya dejan de poder resolver, ¿sí?, la cuestión de darle un modelo a la materia.
Entonces, bueno, hay todo un trabajo con la perspectiva aristotélica que también se va a dar en el terreno de la perspectiva dramática y de la práctica dramática. Y acá pasa un poco lo mismo. Dentro de la poesía, dentro de la lírica, dentro de las diferencias entre qué es poesía, qué es épica, qué es prosa. Es decir, en ese terreno también se van a dar un montón de posiciones frente a la perspectiva aristotélica, a la perspectiva neoaristotélica y a la perspectiva que no existe, ¿sí? Porque otra de las características de estos géneros, por lo menos de estos dos géneros que vamos a ver nosotros ahora, también pasa en el terreno de la narrativa, pero digo, una de las características es que en estos dos siglos la perspectiva la hace la práctica. ¿Sí? Es decir, no tenemos una normativa que diga los textos tienen que ser escritos de este modo, sino que lo que tenemos es los textos que están adelantándose un paso a la perspectiva y entonces los textos producen perspectiva. Y por eso los textos, además de producir perspectiva, producen otra cosa que es lo que sí ustedes estuvieron trabajando, que son polémicas. ¿Sí? Digo, la polémica literaria es una de las maneras de producir perspectiva en estos dos siglos. O sea, no es casual que la polémica sea un lugar en donde uno va cuando tiene que ver cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona esta especie de normativa del sistema. ¿Y por qué? Porque justamente son textos que al no tener una perspectiva en la cual ampararse, producen polémica. Entonces las polémicas sí pueden ser personales, de poeta a poeta, de dramaturgo a dramaturgo, pero también son polémicas que tienen que ver con las poéticas, ¿sí? O sea, cómo cada uno de los creadores se planta frente a ese sistema desde su propia praxis poética. O sea, todo eso es lo que vamos a poder pensar, creo, con estos dos textos tan diferentes que están englobados en la unidad de época. ¿De acuerdo? Entonces, la Araucana de Alonso de Ercilla y la Filomena de Lope de Vega. En realidad, la Araucana lo que vamos a ver es una selección. ¿Sí? La selección que vamos a ver de la Araucana la tienen subida en el campus y también va a estar publicada. Y la Filomena vamos a ver todo el poema mitológico que consta en realidad el poema mitológico, la Filomena consta de una primera parte y una segunda parte. Nosotros vamos a usar la primera parte, que es la del poema mitológico, que está dividida en tres partes. Nosotros vamos a tratar de leer esas tres partes, ¿sí? Eso también está subido al campus y también va a estar publicado. La idea es que nosotros estemos trabajando con estos dos textos alrededor de 7 clases. Mi preferencia personal es que trabajemos 3 clases con la Araucana y 4 con la Filomena, pero me parece que no va a poder ser. Vamos a trabajar 4 con la Araucana. 7 contando la Lórico, 7 más. Claro, porque es 7 contando la Lórico. Entonces me parece que vamos a tener que trabajar 4 con la Araucana y 3 con la Filomena. Pero bueno, eso lo vamos manejando, más o menos hasta la última semana de octubre. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, vamos entonces a arrancar con algunas citas que yo traje para que pensemos un poco alrededor de estas cuestiones y especialmente para que pensemos cuestiones alrededor de la Araucana, ¿sí? La selección que tienen ustedes de la Araucana es los 2 primeros cantos y después tienen una selección que es la descripción de la batalla de San Quintín, la descripción de la batalla de Lepanto y algunos elementos de la última parte de la Araucana. Entonces, ya eso es un problema, porque yo hace un rato les decía que la Araucana, de lo que se trata es de la conquista de América, y la selección que les estoy planteando tiene que ver con 2 batallas de la centralidad del imperio, ¿no? La de San Quintín y la de Lepanto. Pero bueno, eso después lo vamos a ir viendo cuando trabajemos con el texto, porque esa es una de las características particulares de este texto, ¿no? Que habla de una materia, pero en realidad cuenta otra. Entonces, las citas que yo les traje para que entremos en tema, porque claramente supuse que no iban a tener el texto, o si lo tenían no lo iban a tener leído, entonces, nada, les traje un par de citas para que pensemos juntos, juntas y juntes alrededor de algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la diferencia en entre la tragedia y la épica. O sea, yo no sé si ustedes en algún momento se plantearon la posibilidad de una identificación entre tragedia y épica, la posibilidad de una diferencia entre tragedia y épica, pero la cuestión es que si nosotros estamos partiendo
de un tipo de perspectiva aristotélica o un tipo de perspectiva neo-aristotélica, nosotros sabemos que en la perspectiva aristotélica y en las interpretaciones del neo-aristotelismo, las diferencias entre la tragedia y la épica tienen que ser marcadas. ¿Por qué? Porque no es una diferencia que la perspectiva aristotélica traiga de manera muy clara. Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? Pensar un poco las diferencias entre la tragedia y la épica. Otra de las cuestiones es pensar sobre el estatuto de la épica, es decir, pensar sobre el estatuto de la épica es sobre todo problemático porque, ¿qué les parece? ¿Por qué les parecería que es una categoría a pensar, a problematizar? No, ahora, justamente ahora. Exactamente, porque es un género que, frente al cual nos parece que en realidad lo que vamos a hacer es una suerte de arqueología literaria, ¿no? Es decir, claro, si uno dice, bueno, vamos a hablar de la novela, por más que la novela en estos 2 siglos que nosotros estamos trabajando no tenga absolutamente nada que ver con lo que nosotros hoy entendemos con novela, es un género que se ha ido reinventando, realimentando, problematizando y que, digamos, hay como una especie de continuum que está bien, nos puede llevar de algo que nada que ver a lo que nosotros entendemos hoy por novela, pero es un género que lo tenemos como presente, ¿no? Con la épica pasa un poco lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Valentina. Lo que decía recién Valentina, es un género que nos parece, esto que les digo, que tenemos que hacer arqueología y pensar algo sobre qué podemos decir de la épica. Entonces, me parece que es un tema a pensar a un estatuto ontológico de épica, ¿no? Que es decir, ¿qué entendemos? ¿Qué pensamos nosotros que entendemos hoy por épica? Y también, ¿qué dice la perspectiva, ¿sí?, alrededor de la épica? Y las otras citas que les traje tienen que ver ya con el texto de la Araucana en particular, que es, me gustaría poder entrar sobre el texto hoy. La primera cita que les traje, además, es interesante porque además de pensar la diferencia entre la tragedia y la épica, lo que hace es pensar la situación de violencia dentro de la tragedia y dentro del género épico. Es decir, en eso tenemos como una especie de convención que, por poco que sepamos de la épica, sabemos que es un género en el cual lo que se cuentan son, por ejemplo, batallas, ¿sí? Y dentro de esa descripción de batallas sabemos que son descripciones, hay toda una tópica de la descripción de la batalla que proviene de la materia clásica, en donde tenemos como una mostración de la crueldad frente al enemigo o una mostración de la crueldad del enemigo frente a quien va a ser elegido como héroe, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Y sabemos también que la tragedia implica también cierta violencia, ¿no? La tragedia pensada en términos de tragedia también, de tragedia clásica, la tragedia con la cual trabaja Aristóteles en su perspectiva. Entonces, hay una cita que es de, vamos a trabajar con 2 o 3 citas de la filosofía antigua poética, ¿sí? Ya se las habrán mencionado. Bueno, yo se las puedo mencionar, pero no tengo marcador para escribir. López Vinciano, ¿sí?, es un preceptista que escribe la filosofía antigua poética. La filosofía antigua poética es una poética neoaristotélica que lo que hace es explicar en una serie de capítulos muchos elementos presentes en la poética de Aristóteles. Cada uno de los capítulos está armado en forma de diálogo, ¿sí? Acuérdense que el diálogo es como una forma bien cara al humanismo, al renacimiento, porque permite esta especie de multiplicidad de posiciones, permite la síntesis, es decir, permite un montón de cosas bien adecuadas para una discusión dialéctica. Recuerda que podemos hacer una breve introducción. Sí, brevísima. Bueno, hola, mañana hacemos el Yabasta, las cosas del modo más, la agrupación de manera ingeniera que nos facultad, de la Secretaría General de CEPIL. Les invitamos a la 4ª jornada del pensamiento socialista que se va a realizar en el Bauer a partir de mañana, el domingo, donde la idea es poder formarnos, poder debatir, para adquirir herramientas políticas, para salir a transformar la realidad.
tomando temas como la pelea por el aborto legal, y también lo que es el feminismo socialista que tratamos de las cosas. Vamos a ir después de la charla a las 19 horas al Congreso para las actividades que hay en torno al Día Internacional de lucha de Día de América Latina, de lucha por el aborto legal y al día de la semana contra el cambio climático. Después, el día sábado a las 2 de la tarde, tenemos un panel que se llama Un Max para el siglo XXI, con Miguel Ángel Forte, profesor titular de Sociología General de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y con Martín González Bayón, director del periódico Socialismo Barrio. Después tenemos a las 5 de la tarde un panel sobre el mundo en transformación en el que vivimos, con su crisis económica y especialmente con la problemática de la ecología, del cambio climático, que hoy en día se está discutiendo en todos lados y que es una preocupación a toda la juventud, ¿no? Y también, bueno, en ese sentido también, cómo poder darle una solución a este tema en el marco de comenzar la pelea por el sistema. Por último, el día domingo a las 11 de la mañana un panel con trabajadores y trabajadoras para poder discutir a partir de la experiencia del gobierno de Macri cómo continuar la pelea contra el ajuste y frente al nuevo gobierno de Alberto Fernández y su política de un gran pacto social entre los empresarios, la burocracia sindical y los trabajadores. Así que les invitamos a poder discutir todos esos temas de actualidad que tanto afectan a nuestras vidas para poder tener herramientas para salir a transformar el mundo en el que vivimos. Así que, nada, les damos la invitación. Gracias, compañeros. Quería comentarles, porque no sé si saben, que en este momento el CETIN, las organizaciones consideran que se ve que el 100% del transporte para el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata. Entonces, acérquense a la empresa del CETIN y agárrense porque está cubierto con la institución. Nada, es importante y no lo dijeron las chicas, me parece muy bien que lo hayan dicho. Y después otra cosa que está bueno que sepan es que en este momento ¿qué? Sí, no, Y a veces pasa, ¿viste? Sí, perdón. A mí todo el tiempo me pasa. Cuando estoy dando clases, que digo que tengo que decir cualquier cosa porque no sé lo que voy a decir. Por ahora no me pasa igual, lo que dije ahora estaba todo. Estaba todo bien. Perdón, pero gracias. No, qué mentira, estoy acordando mi historia. Dale. Bueno, entonces lo que les decía era que justamente había algunas citas que también tenían que ver con cómo regular la violencia, cómo pasaba por la violencia, y por eso la traje primero esta cita y después arrancamos con las otras. El Pinciano, les decía, es la filosofía antigua poética, que es una preceptiva que se publica en 1596, que está escrita en forma de diálogo, ¿sí? Son tres personajes que dialogan y al final de cada uno de los capítulos hay una especie de síntesis de lo que se vino diciendo y justamente lo que va a hacer es trabajar con las cuestiones de cómo funciona la fábula, cómo funciona la épica, la poesía heroica, cómo funciona la tragedia, pero claro, va a trabajar con los géneros que, como les decía, Aristóteles trabaja en su poética. Es por eso que, por ejemplo, nosotros no tenemos definición en estos 2 siglos de lo que es la poesía lírica. ¿Sí? O sea, la lírica está como, no existe, se está como produciendo y haciendo a sí misma, pero no hay perspectiva sobre la lírica. La lírica no tiene como un estatuto propio, un estatuto característico. Y el otro problema de eso es que, justamente, otro de los problemas de eso tiene que ver con la épica. ¿Por qué? Porque la épica se escribe en verso. Entonces, hay como una diferenciación por el molde, por el modelo, por el verso, pero el verso en realidad en estos momentos está aglutinando un montón de materias, ¿sí? Porque está aglutinando la materia heroica, como la poesía épica, pero también está aglutinando toda la tradición que está viniendo de Italia, que tiene que ver con la poesía petrarquista, que tiene que ver con la poesía pastoril, que tiene que ver con todo ese montón de cosas que no tienen aún un espacio de definición. ¿Sí? De hecho, ustedes ya estudian poesía y saben que no hay perspectiva sobre la lírica, o sea, el único lugar donde está la perspectiva sobre la lírica es en los comentarios de Fernando de Herrera a Garcilaso. O sea, que hay un proyecto de Fernando de Herrera de escribir una poética de la lírica que nunca lo logra, que nunca lo hace, que no está. Entonces, es como todo un problema. Digo, esto lo traigo porque la poesía épica tiene mucho que ver con ese problema, tiene mucho que ver con esa invisibilización de la lírica. ¿Qué? Dale, sí,
los días 1, 2 y 3 de noviembre en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, va a ser el Encuentro Nacional de Estudiantes de Letras. No sé si alguna vez escucharon, es un encuentro que está realizado mayoritariamente por estudiantes, está dirigido mayoritariamente a estudiantes, en el cual te puedes anotar para dar una exposición de un tema que tengas preparado o simplemente como asistente y es una modalidad que está buena porque no siempre hay oportunidad de hacer exposiciones, de asistir a exposiciones, y es en Mar del Plata, y luego de regular que es la representación estudiantil mayoría de letras, que yo soy parte, estamos haciendo una lista de gente que está interesada en ir, por lo que queremos conseguir que nos bequen una parte del viaje y de la estadía. Así que si alguien quiere ir, que realice, que se anote con un número de contacto para que yo le vaya avisando que me quiere preguntar cómo va la cosa. ¿Se entiende? ¿Estoy clara? Sí. Está muy bueno. Yo voy a ir por primera vez, y no sé cómo es, pero le dejo que sí. ¿Listo? Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces, nada, eso era como una diversificación. Entonces, en uno de los, el capítulo 11, que en realidad no se llama un capítulo, sino se llaman epístolas, la 11 se dedica a la poesía heroica, y ahí es donde van a estar las mayores reflexiones sobre la épica, sobre la diferencia entre la épica y la tragedia, sobre cuestiones más de estructura de la épica. Igualmente esta cita que tengo yo acá es anterior, no es de esa epístola, sino que es de otra de las epístolas, y dice: esto se ve claro en los condenados a muerte. Esta es la cita que les decía que tiene más que ver con la violencia, ¿no? Esto se ve claro en los condenados a muerte, que si alguno lo es, algún pueblo pequeño, y en algún pueblo pequeño, no usado a ver a justiciar hombres, al tiempo que le llevan por las calles y el pregonero va publicando la causa de su muerte, los hombres se enternecen, lloran los viejos, plañen las mujeres y aún gimen los niños viendo lamentar a sus madres. Mas si la tal justicia se ejecuta en una gran ciudad, a donde muchas veces se ejecuta la tal justicia, no hace más movimiento el ajusticiado ni el pregonero en la gente que si no fuese cosa de momento. Y de esto es la causa de la costumbre que la gente tiene de ver semejantes cosas, las cuales les tiene ya enseñado a perder el miedo y la misericordia. Entonces, lo que está diciendo acá es, por un lado está dando como un ejemplo de una oposición entre la ciudad, el ámbito urbano y el ámbito más, más rural, más de un pueblo, más pequeño, ¿sí? Y lo que está diciendo es justamente esto: en un ámbito pequeño, mostrar la crueldad, el ejemplo lo ponen con un ejecutado a muerte, moviliza, ¿sí? Moviliza al público, lo hace ir a ver el espectáculo, lo hace identificarse con aquel a quien se están ejecutando, ¿sí? Sin embargo, en un ámbito urbano, ¿sí? Una de estas ejecuciones ya no llama la atención, o no debería llamar la atención, ¿sí? Nadie debería sentirse identificado con este espectáculo que se está montando. Entonces acá hay dos cosas. Por un lado, lo que están haciendo es describiendo el buen comportamiento de la urbanidad, ¿sí? O sea, ustedes aprendieron cosas que tienen que ver con el cortesano, bueno, lo que está haciendo es eso, justamente, está como describiendo el buen cortesano, ¿sí? El que no se va a espantar de estas cosas, no se va a identificar con este uso de la violencia. Pero por otro lado, lo que está haciendo es, tal vez sin quererlo, está planteando la diferencia, tal vez la diferencia básica entre la épica y la tragedia, ¿sí? O sea, a ver, sabemos que la diferencia básica entre la épica y la tragedia tiene que ver con el modo de representación, ¿no? Eso es básico y lo sabemos. Uno es pura mimesis y el otro, al decir de Aristóteles, y el otro tiene su representación diegética, ¿sí? Es decir, el otro tiene su intermediación por parte de un sujeto épico, llamémoslo, que está describiendo lo que está viendo. Esa sería como la diferencia en modo de representar. Pero por otro lado tenemos otra diferencia que tiene que ver con la identificación del público con lo que está viendo, ¿sí? O sea, el temor y la compasión en la poesía heroica no deberían tener cabida. Eso es lo que nos está diciendo el Pinciano en esta cita, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para que no tenga cabida ni el temor ni la compasión
en esta mostración de crueldad, en esta mostración de violencia del poema épico. No, es una pregunta que dejo, no es una pregunta que la vayamos a contestar ahora, digo, es una pregunta que dejo para cuando entremos al texto, ¿sí? Para cuando entremos a las descripciones del texto. ¿De acuerdo? La pregunta era, ¿cómo hace el poema épico para que el temor y la compasión queden de lado, ¿sí? Cuando uno asiste a esta mostración de la crueldad? Y la puedo completar a la pregunta con lo que estábamos hablando hace un rato. ¿No será tal vez la imposibilidad de que eso ocurra, de que eso nos ocurra a nosotros lectores en estos momentos? ¿No tendrá que ver con esta especie de extinción del género épico o con esta especie de este poema épico no me interpela porque es claro que hay una incapacidad de identificación? ¿Por dónde pasaría esa incapacidad de identificación? Digo, esto lo podemos pensar desde el texto cuando lo trabajemos, pero también lo podemos pensar a la luz de la última escena que vamos a ver en el cuatrimestre, que no sé si vamos a llegar a verla, que es la última escena del médico de Segunda, de Calderón de la Barca, ¿sí? Es una escena en la cual un personaje femenino aparece en el público, ¿sí? Muerto porque la desangraron, ¿sí? Porque vino un barbero y la desangró por orden del marido. Claro, entonces ahí está esa identificación, ahí ya directamente se los cuento yo y ya hay una identificación con esa última escena, ¿sí? Por un montón de elementos, por un montón de motivos, pero también uno de los motivos es porque eso es una tragedia, eso está pensado desde un género que lo que tiene que hacer es conmover a su espectador, conmover a su lector, conmover a su público. En este otro caso no lo sé, ¿sí? Y no lo sé porque lo que tiene que ver, digo, el componente, otro de los componentes fundamentales de la épica, que lo vamos a ver ahora en una de las citas que yo les traje, ¿cuál es? El elemento cuál. Como materia épica. ¿Qué uno que piensa como materia épica? ¿Una materia de qué tipo? ¿O cercana a qué? O sea, uno piensa en materia amorosa, piensa en materia satírica. No, ¿en qué materia piensa? En materia histórica, exactamente. Entonces, bueno, ese es otro problema, ¿no? Otra cita que les traje sobre la diferencia entre la tragedia y la épica, que tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando recién, es una cita de otro preceptista, pero que ya es un preceptista que escribe en 1620, o sea, ya escribe no bastante avanzado, pero ya escribe en el siglo XVII con mucha más producción literaria que casi un siglo antes. Y entonces lo que va a decir es, el fin de la tragedia es corregir nuestras pasiones para movernos a aborrecer la vida de los tiranos, y el fin de la epopeya es introducir virtud, o para encender el deseo y amor de imitar las empresas magnánimas y gloriosas de grandes personas y de buenos y legítimos príncipes, y para que estén contentos con vivir debajo de su obediencia para la conservación de aquella bien regulada monarquía en que se hallaban. ¿Sí? O sea, fíjense que está bueno esto, porque lo que está diciendo es un régimen, un tirano, ¿sí? Una tiranía produce tragedia. Un régimen en el cual estamos todos contentos, ¿sí? Con vivir debajo de su obediencia, de esta gran persona, produce las epopeyas. ¿Por qué? Porque lo que dan ganas es de imitar esas empresas gloriosas que se están contando, ¿sí? Para la conservación de aquella bien regulada monarquía en que se hallaban. Entonces fíjense que la épica va a ser como un género, según lo que estamos diciendo acá, que va a servir para mantener, ¿sí? Para mantener ese cuerpo social, esa inmovilidad social, ese gobierno, que en este caso es la monarquía, es decir, esta cita no tiene
otro lugar de comparación de un gobierno que no sea la monarquía. Entonces, el buen rey es el que va a producir poemas épicos. Y esto está buenísimo porque nosotros vamos a ver que la Araucana, lo que está, lo vamos a ver inmediatamente cuando leamos la primera parte, las primeras octavas, lo que está, la Araucana está dedicada a Felipe II, pero no está dedicada a Felipe II desde del tópico de la dedicatoria. Está dedicada a Felipe II, pensado Felipe II como el lector ideal del texto, ¿sí? O sea, Ercilla es un soldado de Felipe II y lo que hace es ofrecerle a su rey, además de su participación en las guerras que él está contando, ¿sí? Además de eso, le está ofreciendo la escritura de esas guerras, ¿sí? O sea, Felipe II se va a instalar no solo como el dedicatario, sino que se va a instalar como el mejor lector que puede tener ese texto. ¿Sí? Ni siquiera como el mejor lector, como el lector, ¿sí? La Araucana es un texto pensado para que lo lea el rey, para que lo lea Felipe II. Entonces aquí está bueno pensar en términos de la épica como un tipo de texto que sirve para que la gente justamente esté como conforme con vivir bajo ese personaje cuyas hazañas se están contando y entonces que sirve para esto, ¿no? Y por otro lado, la tragedia, justamente como está diciendo, es aborrecer la vida de los tiranos, ¿sí? No sé si tiene mucho que ver, pero ustedes me van a decir si tiene que ver o no, pero hoy a la mañana leía lo que dijo Fabián Casas en la, no sé si lo que dijo en la conferencia inaugural de FILBA, ¿no? Y el tipo está diciendo algo como parecido, está diciendo como que, en realidad yo lo que leí estaba, no sé si estaba sacado de contexto o qué, pero decía como que la derecha produce mejor literatura que la izquierda. Pero está bien, eso lo decían como, yo pienso que era como para criticar, pero si después uno leía lo que estaba diciendo, él decía que los momentos de desesperanza son los que producen mejor literatura que los momentos de... Y estaba bueno lo que decía, y no sé por qué se me ocurrió pensarlo relacionado con esto, no sé si tiene mucho que ver, se me ocurrió. Eso también podría tener que ver con eso, ¿no? Exacto. En esto pensando como que la sociedad finalmente siempre termina viviendo en la desesperanza, ¿no? Es muy difícil que una sociedad quede cerrada y tal vez esa sería una explicación de que la poesía épica es como que se agota en sí misma, llega un momento en que ya no tiene, se agota, en cambio la tragedia como que se continúa reinventando. Y esa misma desesperanza es la que se va renovando. Exacto, Y la épica exacto. no se renueva porque cuenta más o menos siempre lo mismo. Claro, y si no también lo que pasa con la épica, o sea, otra de las cosas que vamos a ver, que ahora todavía no la vimos porque es un poco un desorden, pero bueno, lo que nosotros también sabemos es que hay como dos tradiciones de épica, ¿no? La épica, justamente la épica tradicional, que tendría que ver con los poemas homéricos, ¿sí? Y después tenemos una épica culta, que en realidad el poema, el modelo de la épica culta es la Eneida, ¿sí? Y después tenemos una serie de derivas de la Eneida que, o de distinciones, pero son como épica culta en la cual se van a mirar los poetas que van a hacer épica en estos siglos, que son la Farsalia, ¿sí? De Lucano, y después tenemos épica italiana, que ya viene como con otras características, ¿no? Que es el Orlando Furioso, por ejemplo, el Orlando Furioso de Ariosto, que está contando otra cosa, que en realidad el Orlando Furioso para lo que nos va a servir es para pensar después la Filomena, ¿sí? La legitimidad de la Filomena, porque el Orlando lo que está contando en realidad es un ciclo de los caballeros de la Asunción de Roland, pero un proceso de enamoramiento, o sea, nada que ver. Y después tenemos lo que se va a reformular como épica religiosa, ¿sí? Que es también dentro de la poesía épica italiana, que es Tasso con la Jerusalén liberada.
Entonces, lo que hay en España es un intento de sintetizar todos estos poemas épicos. Pero bueno, lo que yo decía es que tenemos por un lado la épica tradicional, ¿sí?, que tiene que ver con los poemas homéricos, o que en España la podemos pensar con el poema del Cid, o con todos esos poemas épicos, muchos perdidos, pero que tenemos como registro de una tradición oral de esos poemas. Y por otro lado tenemos esta épica culta digamos que el modelo más modélico, perdón por la redundancia, sería la Eneida. Y ahora me olvidé por qué yo estaba hablando de esto. Estamos hablando de por qué la época podía haber caído. Sí, claro, estábamos pensando eso, claro, ya está, ya me acordé. Entonces, la Eneida es un modelo de épica culta, pero la Eneida es un modelo de poema épico que necesita el imperio, ¿no? Es decir, cuando el imperio romano necesita constituirse más allá de su poderío, digamos, territorial, de su poderío político, necesita un poder, necesita una especie de genealogía que lo avale, entonces ahí es donde aparece la épica culta, ahí es donde aparece la Eneida. Podemos pensar qué pasa con la Araucana, ¿sí? Podemos pensar qué es lo que pasa con la Araucana. Yo ya les adelanté que el lector ideal de la Araucana es Felipe II. Felipe II, digamos que está como al mando de un imperio que tiene muchos frentes de batalla abiertos, ¿sí? Geográficamente, en el Mediterráneo, en el centro de Europa, en América, es decir, es un imperio que tiene muchos frentes de batalla abiertos y es un imperio que necesita también construirse desde la épica, ¿sí? Necesita construirse desde esta especie de esperanza. Ahora, la paradoja acá es que la Araucana no es el mejor ejemplo de poema épico que no, digamos, que sutura todas estas grietas del imperio, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el texto. O sea, la Araucana tiene lugares en donde esto queda claro que es una épica para el rey, que es una épica para el imperio, pero hay otros lugares en los cuales esto como mínimo se opaca, ¿sí? Y el sujeto épico adquiere una opacidad en sus reflexiones que deja algún vestigio de ambigüedad. O sea, no estoy diciendo que la Araucana va a criticar la conquista de América, no estoy diciendo que la Araucana va a criticar la conquista de Chile, pero hay algunos elementos que por lo menos dejan pensando, ¿sí? Elementos que dejan pensando. Ya el título nos deja pensando. ¿Por qué? Porque los poemas épicos generalmente lo que tienen es la palabra que se representa o al héroe o al pueblo que va a realizar la hazaña que se está contando. Y acá justamente la Araucana sería, si nosotros lo interpretamos en términos de paradigma de los títulos de la poesía épica, la Araucana es la gesta del pueblo araucano, ¿sí? La gesta del Arauco. Bueno, pero me fui al demonio. Sigamos. Vamos a leer un poco lo que dice Pinciano de la épica y después ya vamos a pasar directamente a la Araucana. Dice Pinciano, ¿se acuerdan que les dije que iba? Bueno, dice, tiene algunos elementos, ¿no? Para que más o menos los fuimos hablando acá, pero para que los tengan en cuenta. Tiene más perfección la épica fundada en historia que no en ficción pura, y que en la una y en la otra se debe guardar el uso y costumbre de la tierra o tierras de las cuales se va haciendo memoria en la narración, que de la persona, sexo, edad y estado de vida ya se dijo cuando se trató de la verosimilitud de la fábula. Y acá tenemos otro problema, ¿sí? La relación con la historia, la relación con la materia histórica, pero por otro lado la relación con el verosímil, ¿sí? ¿Y qué relación con el verosímil? ¿Qué modelo de relación con el verosímil puede manejar la épica? ¿Sí? Puede manejar la poesía heroica. Nosotros hace 2 minutos hablamos de la Eneida. ¿Qué pasa con la Eneida? La Eneida está como construyendo, ¿sí?, esta genealogía del Imperio Romano a partir de un designio de qué.
O sea, ¿quiénes son los que le dicen a Eneas y lo ayudan a llegar o los que lo imposibilitan que llegue? ¿Eh? Los dioses, exactamente, son los dioses. Entonces acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema porque no se puede echar mano, ¿sí?, de toda una serie de divinidades que no tienen nada que ver con la religión, ¿sí?, con la religión católica. Entonces ahí tenemos un primer problema. ¿Qué es lo que dice Pinciano? Dice, esto se trató de la verosimilitud y entonces se preguntan en este diálogo, ¿y de la religión no decís nada? Entonces le contestan, otro personaje, dice, ya está dicho que se guarde la costumbre para que la narración sea verosímil, porque si uno hiciese una épica del rey don Fernando el Santo y dijese en ella que el dios Júpiter y Mercurio y los demás entraron en concilio, no sería creído, antes debería ser reído. Y en esto no hay dificultad, ¿sí? Entonces, el primer problema está zanjado, no se puede, o sea, si yo hago una épica de Fernando el Santo, si yo hago una épica de la conquista de América, yo no puedo hablar de que Neptuno ayuda a los españoles a cruzar el mar, ¿sí? Eso no lo puedo decir, es lo que dice Pinciano. Ese sería el primer problema, más o menos solucionado. Y por otro lado, otra mayor ha habido, y es si puede la historia religiosa y sagrada ser materia buena de épica. Y acá lo que pasa es que justamente entra la discusión de la poesía épica italiana, que ya trabajó con la materia religiosa, y entonces viene la discusión sobre la posibilidad de la épica religiosa. En España vamos a tener ejemplos de épica religiosa. ¿Sí? De hecho, Lope escribe El Isidro, que es un poema épico que tiene materia religiosa, escribe La Jerusalén liberada, que también tiene materia religiosa, o sea, pero claro, está pensado como otro género. Lo que tratan de hacer en España, como ya les dije, es tratar de encontrar una síntesis entre todas estas posibilidades de hacer poesía épica. Entonces, la fábula fundamentada en la historia, que la historia sea de algún príncipe, ¿sí?, y no sea larga, que ni sea moderna ni antigua y que sea admirable, ¿sí? Esto de que ni sea moderna ni antigua es muy interesante para que después pensemos en la Araucana, porque Ercilla, en un montón de lugares que se construye como sujeto histórico, ¿sí?, como soldado y como poeta, pero como sujeto histórico, lo que hace es nos hace ver como que está escribiendo en el momento en que están ocurriendo las cosas, ¿sí? Entonces, acá hay una relativización de esto de que no sea moderna. ¿Sí? Ercilla es casi un corresponsal de guerra en algunos lugares, ¿sí? Y esa es otra de los argumentos a favor de pensar este poema épico como un poema épico no convencional, digamos, que no está siguiendo 100% la perspectiva alrededor de lo que es la poesía heroica. Vuelve a decir que la épica tiene que quitar el miedo, la misericordia y las demás pasiones, ¿sí? Es decir, no es el fin de la épica ese, no es el fin de la heroica, no es el fin principal, por lo menos, y esa es una manera también de diferenciarlo de la tragedia, como estuvimos hablando acá. Y después, otra de las maneras de diferenciarlo va a ser la unidad de acción, ¿sí? O sea, la unidad de acción heroica dice que si el poeta quiere magnificar a algún varón, no hay para qué darle un coadjutor alguno, sino que él solo sea persona, toda en la acción de la forma que escribís. Mas si el poeta quiere engrandecer a otro que no sea tan noble entre la gente, debe buscar y arrimarse al que en aquel tiempo lo haya sido, para en consecuencia del varón nobilísimo decirle el suyo no tan ilustre, y entonces ahí le será lícito al dicho poeta ser a su varón coadjutor del principal. Eso está bueno también porque la Araucana no va a tener ningún héroe, ¿sí? Entonces lo que podemos pensar es justamente esto, que el héroe de la Araucana va a ser Felipe II, o el otro héroe de la Araucana, varón nobilísimo, va a ser, tal vez, si lo pensamos, si vemos cómo están descritos, todo el pueblo araucano, ¿sí? Entonces, esto también está bueno
cómo se maneja o no esta perspectiva que tiene que ver con los personajes y los protagonistas, ¿sí? Entonces, materia histórica, ¿sí? Ni muy alejada ni muy cercana en el tiempo, la Araucana parecería que esto no lo va a cumplir. Unidad en la acción, por lo menos que un personaje condense una unidad de acción, esto va a pasar en la Araucana, o sea, todo ese desfasaje estructural que tenemos de que se relatan las batallas al sur de Chile, pero que después se relata la batalla de San Quintín, que es en Francia, y después se relata la batalla de Lepanto, que todo esto parecería ser que es como una épica disociada, como una épica que tiene, bueno, no, encuentra sentido si entendemos que en realidad no es la épica de la conquista de Chile, sino que es la épica de Felipe II, ¿sí? Es la épica del imperio. Es la épica que Felipe II supuestamente está necesitando para esto que les hace un rato, extender los límites, no solamente desde su poderío militar, político, económico, sino también para extenderlos desde su poderío desde la escritura, ¿sí? Escribir y escribir. Tengo una duda cuando al principio de esta cita, cuando se hablaba sobre la verosimilitud y lo de los dioses, digamos, se decía ahí que no se puede decir que Fernando el Santo lo ayudaba a Júpiter, eso es lo que se decía. Sin embargo, Lope de Vega en la Dragontera toma elementos sobrenaturales, pero los traduce al catolicismo. Claro, exacto, sí, elementos sobrenaturales va a haber, porque de hecho hay toda una tradición de épica religiosa, y después la otra cuestión que hay es el tema de la concepción providencialista de la historia. Entonces, la concepción providencialista de la historia te lleva a que toda la historia hay un designio divino, pero ya no es el designio de Juno que quiere que no quiere que Nea. No, es otra cosa. Este es un designio providencial, pero de ¿qué? Exactamente, de la religión católica. Y de hecho hay otra cosa que tiene que ver con la verosimilitud. Cuando hace la descripción de los araucanos, van a escribir los dioses araucanos, son dioses araucanos, ¿no? Pero es como, eso es la verosimilitud, ¿no? O sea, la verosimilitud, ¿se acuerdan la diferencia entre lo verosímil y lo verdadero? Sí, lo verosímil es lo que puede ser verdadero. Por eso se guarda, por eso hay una parte de la frase que decía, se guardan las costumbres de las tierras. Exactamente, viste que también decía eso, se guardan las costumbres de las tierras. Que eso también es interesantísimo, pero eso ya entramos como en otra dimensión, que es, bueno, cómo se describen las costumbres de las tierras, ¿no? Cómo se describen las costumbres de América. Y allá lo que podemos es entrar en toda la teoría que hay sobre las crónicas de Indias, ¿no? O sea, todas las maneras que hay para producir estas descripciones, ¿no? Esta primera parte que es el diario de Colón, en donde Colón se cree que llega al paraíso, entonces todo lo compara en términos de comparación que conoce, pero con elementos que tienen que ver con el paraíso, y después viene como esta segunda parte que es como la desilusión, después viene la otra que es como la rebeldía, o sea, todos los modos que tienen quienes escriben, digo, españoles que escriben sobre las Indias, todos los modos que tienen de dar cuenta de ese territorio, ¿no? Desde procesos de asimilación violenta, como nombrar lo que no tiene nombre, nombrarlo desde sus propias palabras, hasta, bueno, otro tipo de procedimiento, ¿sí? Eso es re interesante, y después también es re interesante todo el trasvase de esto de recién, no toda esa materia no religiosa que encuentra en América, encuentra un espacio para desarrollarse. Entonces tenés la tradición de que Colón en algún momento dice que ve Amazonas. O sea, en este espacio desconocido y a explorar, es viable ver Amazonas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la leyenda del Dorado es otra, ¿no? Entonces, eso también es todo un montón de cosas que eso también está bueno para pensarlo. Está bueno para pensarlo como también hay como una imposición, ¿sí? de la descripción, ¿no? Y eso está bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar un poco, antes de pasar al texto, lo que les pido, yo sé que el lunes tienen el parcial, van a estar con el tema ese, pero si pueden, para la próxima, leer aunque sea
el canto primero, todo el paratexto y el canto primero de la ventana, estaría bueno. Sí, porque así trabajamos un poco más. Perdón, no escuché Sí, está, o sea, no lo deben haber publicado todavía, pero está, y está subido al campus. Así que tienen esas posibilidades. Bueno, les voy a leer 3 citas. Una es la cita de el capítulo 6 del Quijote, sí, donde hacen el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote. Es la última parte, ¿se acuerdan, no? Que Don Quijote vuelve de su primera aventura, le echan la culpa a los libros, entonces lo que hacen es como un escrutinio de la biblioteca, que en realidad lo que es como un auto de fe de la institución donde queman los libros. Entonces empiezan a revisar la biblioteca y empiezan a quemar los libros. Pero en realidad lo que hay ahí es como una especie de canon literario que está viendo un poco las concepciones de Cervantes frente a determinados textos y frente a determinados libros. ¿Ven? Ese es un lugar en donde se ve clarísimo, no tanto, sí, todo el Quijote es un hacerse del texto, es una perspectiva sobre la novela, pero ese es un lugar donde se ve clarísimo cómo desde las propias obras se hace perspectiva todo el tiempo. O sea, todo el tiempo las obras están hablando de literatura, están hablando de problemas de género, están hablando de género, ¿no? Están hablando del problema de adecuación de la materia con la matriz, y eso pasa en todos los géneros. Y una cosa que me olvidé de decirles, con esto que estábamos hablando recién, es que Lope tiene... hay muy poca literatura, digo, en proporción, ¿no? En proporción a la gran cantidad de textos, en todo lo que tenemos en estos 2 siglos, hay un porcentaje muy bajo que se dedica a la materia de América. Y eso es algo que la crítica es como que arriesga elementos por los cuales hay tan poco texto que trate sobre la materia de América. Algunos dicen que es porque muy pocos escritores vinieron a América, o sea, sí ya es un ejemplo raro. El otro que vino a América es Tirso de Molina, que escribe teatro, de hecho escribe una obra que se llama, una obra por encargo por la conquista de Perú, que se le encargan los descendientes de los Pizarro, como para que limpie el nombre frente a un pleito que tenían con la corona. Entonces escribe una trilogía que se trata de los Pizarro, y la segunda se llama Amazonas en las Indias, y cuenta la historia de que vienen los Pizarro como conquistadores y se enamoran de las Amazonas. Y Lope escribe El Nuevo Mundo descubierto por Colón, que es como escribe eso, y escribe una obra que se llama El Arauco Domado, que en realidad no tiene tanta relación directa con la Araucana, sino con un poema que viene después de la Araucana, de Pedro de Oña, que Pedro de Oña es un peruano, que se llama El Arauco Domado, y Lope como que agrega más ahí. Entonces, y después hay un auto sacramental, que ahora la verdad que no me acuerdo si es anónimo, no es. Sí, es anónimo, que es el auto de las Cortes de la Muerte, y ahora yo no me acuerdo, no, en las dos, tanto en el auto de las Cortes de la Muerte como en el Arauco Domado, en el momento. Claro, pero vos pensás en las Cortes de la Muerte en general, ¿no? Es un género medieval, como la danza de la muerte, es un poco eso. Es que yo no sé literatura latinoamericana. Ay, capaz que lo vieron ahí. Entonces sí, ahí seguro no que lo lo vemos vieron. con detalle, pero sí recuerdo. Seguro que lo vieron ahí. Sí. No, porque después está el género de la danza de la muerte, ¿viste? No, Que es como recuerdo el de las está bien. cortes. Bueno, y ahí, en las Cortes de la Muerte y en el Arauco también, cuando aparecen las divinidades de América, siempre es el diablo, ¿viste? En las Cortes de la Muerte es el diablo, son unos demonios. Entonces dicen, en el Nuevo Mundo también, pero el Nuevo Mundo ya es más como cómica la obra. Entonces le aparece como el demonio a Colón y Colón le dice, voy a ir, te voy a vencer.
Digo, esto de los espacios, ¿no? Entonces aparecen todos como unos demonios, esto de la verosimilitud, como que cada espacio aparece con sus representaciones. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en el escrutinio de la biblioteca, dice, están mirando, entonces el barbero dice, señor compadre, que me place, y aquí vienen tres, todos juntos, o sea, va a sacar 3 libros. La Araucana de don Alonso de Ercilla, La Austríada de Juan Rufo y El Monserrato de Cristóbal de Virués, poeta valenciano. Todos estos 3 libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de Italia. Guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Entonces, lo que está ahí haciendo es instalando el canon de la poesía épica y entonces la Araucana está quedando dentro del canon de la poesía épica. Tenemos la Austríada, que es sobre don Juan de Austria, ¿sí? Y el Monserrato de Cristóbal de Virués, que es una épica religiosa. Cansóse el cura de ver más libros y así, a carga cerrada, quiso que todos los demás se quemasen. Pero ya tenía abierto uno el barbero que se llamaba Las lágrimas de Angélica. Llorárala yo, dijo el cura, en oyendo el nombre, si tal libro hubiera mandado quemar, porque su autor fue uno de los más famosos poetas del mundo, no solo de España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio. Y esto está buenísimo, ¿por qué? Porque lo que está haciendo en esta cita justamente es, te está diciendo, este es el canon de la poesía épica, pero está viendo de alguna manera, eso igual me di cuenta cuando estaba preparando la clase, no me había dado cuenta nunca, está viendo por dónde va a salir la épica. Entonces está salvando Las lágrimas de Angélica, que en realidad lo que es un poema mitológico, ¿sí? Sobre la historia de Angélica y Medoro, que también es la historia que va a contar Ariosto en el Orlando Furioso. Entonces, está genial esto que te pone el canon de la épica e inmediatamente después te pone Las lágrimas de Angélica, o sea, y la épica va a ser cosa. Digo yo, pero es que sí. Bueno, esa es la primera cita. La segunda cita es de Lope de Vega, del Laurel de Apolo, ¿sí? Que es una obra que Lope escribe alrededor de 1620, y lo que va a decir es, el Laurel de Apolo también es como una especie de Parnaso, ¿no? En donde va hablando de cada uno de los poetas, va describiendo cada uno de los poetas y va diciendo algo de cada uno de los poetas. Y lo que va a decir Lope es, don Alonso de Ercilla, tan ricas indias en su ingenio tiene, que desde Chile viene a enriquecer las musas de Castilla, pues del opuesto polo trajo el oro en la frente como Apolo, porque después del grave Garcilaso fue Colón de las Indias del Parnaso. ¿Qué está diciendo? ¿Qué les parece? ¿Ustedes que ven Garcilaso? Y que al traer quizás como modelo, un modelo, está como representando el sistema literario de la época, de modo que Garcilaso Está como de otro lugar, está viniendo y está trayendo, en este caso, lo que se hace como más hincapié el espacio geográfico, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué es esta comparación con Garcilaso? Cuando Garcilaso murió, Lope todavía no había nacido. Así que... Cuando Góngora murió. Sí, cuando Góngora murió, sí, pero bueno. Entonces lo debe estar poniendo como al mismo nivel. Lo está poniendo al mismo nivel, pero ¿por qué lo está poniendo al mismo nivel? innovadores. Por un lado, por innovadores, ¿sí? Pero ¿qué es lo fundamental que tienen estos dos? Garcilaso trae el verso italianizado. Garcilaso trae el verso italiano, sí. Este no trae nada, trae, sí, o sea, acerca una materia desconocida, ¿sí? Y si los sacamos un poco de la acción literaria, ¿qué son los dos? Los dos que encarnan. Los dos encarnan el modelo de las armas y las letras. Los dos son soldados poetas.
Entonces, ahí es donde le está pegando a Garcilaso, ¿sí? Además, Ercilla tiene un montón de cuestiones de estilo en las que se puede reconocer a Garcilaso, ¿sí? Entonces tenemos como esos tres elementos en común. Este reconocimiento de Ercilla como un Garcilaso que viene de Chile tiene que ver como un soldado, poeta. Si Garcilaso es el soldado y el poeta de Carlos V, Ercilla se quiere construir como el soldado y el poeta de Felipe II. Y por otro lado, tenemos muchas cuestiones de estilo que Ercilla le copia a Garcilaso. Y por último tenemos esto de acercar otros territorios, ya sea acercarlos literariamente, como Garcilaso hace con la poesía italiana, ya sea acercarlos descriptivamente. Bueno. Y la última cita es una cita que proviene ya parará, ¿no? De la historia de la poesía hispanoamericana de Menéndez Pelayo. Ay, lo que no te va a grabar muy bien ahora. Con ese ruido, ¿no? No. Ahora te empezás a dar cuenta. Les decía que la última cita es de la historia de la poesía hispanoamericana de Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo es como el gran hacedor del canon de la literatura española, sobre todo de la literatura española de los siglos XV, XVI y XVII, ¿sí? O sea, como que hasta mitad del siglo XX la literatura española se estudió de acuerdo a toda la sistematización que hace Menéndez Pelayo en toda su obra, que es una obra gigante e inacible e inconclusa. Y Menéndez Pelayo lo que tiene es un cruce entre algunas variables románticas con algunas variables positivistas. Entonces, bueno, todo ese conglomerado es lo que construyó el canon de la literatura tal como se viene leyendo hasta por lo menos 1950, y me extendería un poco más, digo, hasta por lo menos hasta que terminó la dictadura en España, ¿sí? Porque aparte Menéndez Pelayo es como una figura muy reivindicada por lo que es la derecha católica española. Con razón, digo reivindicada porque el hombre le daba elementos en su producción para que lo reivindicara la derecha, eso que se entonces, la cita de Menéndez Pelayo es hablando de la Araucana. No, perdón, hablando de la Araucana, no. En el capítulo de, esa es la otra paradoja de la Araucana. Digo, la Araucana es un texto lleno de paradojas. Y la otra paradoja es que la literatura chilena la reconoce como un texto fundacional de la literatura chilena. ¿Sí? Entonces, no se sabe si es porque Menéndez Pelayo, en esta historia de la poesía hispanoamericana, la enchufó como primera obra de la literatura chilena, o si porque realmente, en realidad, parte de la crítica lo que dice es que porque es un texto que en realidad es como el primer texto que construye literariamente la historia, la geografía, cuestiones que tienen que ver con el territorio. Por otro lado, es el... ¿Qué? No la conocía de nombre, la Araucana, usted para mí era chilena, yo la tenía. Sí, que es un texto que a veces yo tengo alumnos chilenos en la maestría y ellos te dicen, no, nosotros la trabajamos como un texto nacional. Claro, exacto.
Digo, y por un lado es como el primer texto que literariamente da cuenta de esto, y la otra paradoja es que muchos cronistas, ¿sí? Cronistas de las guerras de Chile posteriores a la Araucana recurren al texto para buscar datos históricos. Que eso es como el otro tema. Bueno, y Menéndez Pelayo un poco dice todo esto. Dice: así se formó en tiempos plenamente históricos una literatura de temple muy épico que contrasta con el carácter patriarcal y algo casero que las letras coloniales ofrecían por lo general en los pacíficos emporios de México y Lima o en las escondidas metrópolis de Quito y Santa Fe. Y aún en cierto, o sea, lo que está diciendo es que en México y en Lima lo que hacían era como una especie de copia de la literatura española, ¿no? Y aún en cierto sentido puede decirse con Andrés Bello que Chile es el único de los pueblos modernos cuya fundación ha sido inmortalizada por un poema épico. Ni hay tampoco literatura del Nuevo Mundo que tenga tan noble principio como la de Chile, la cual empieza nada menos que con la Araucana, obra de ingenio español. O sea, él acaba como a dar la explicación. Obra de ingenio español, pero tan ligada con el suelo que su autor pisó como conquistador y con la gente que allí venció, admiró y compadeció a un tiempo, que sería grave omisión dejar de saludar de paso la noble figura de Ercilla, mucho más cuando su poema sirvió de tipo a todos los de materia histórica compuestos en América o sobre América durante la época colonial. Es decir, la está viendo también en ese aspecto como un texto fundacional. Yo después les voy a decir cuáles fueron como no las continuaciones, pero los textos que tomaron a la Araucana como una especie de modelo y sí, son bastantes. Larga y vanamente se ha disputado sobre si tal obra cabe o no dentro de la antigua categoría épica. Ante las modernas doctrinas sobre la epopeya, o sea, las modernas doctrinas son las de los hermanos Grimm, o sea, las doctrinas del romanticismo, digamos, ¿no? O sea, él está pensando en el modelo de la épica tradicional, de la épica que se transmite oralmente, por eso está diciendo, bueno, esto no sé. Larga y vanamente se ha disputado sobre si tal obra cabe o no dentro de la antigua categoría épica. Ante las modernas doctrinas sobre la epopeya, tal cuestión carece hasta de sentido. Ni la Araucana, ni otro poema moderno, ni entre los antiguos la Eneida misma, fíjense cómo hace sin saberlo, sin quererlo, no sé cómo hace esta diferencia. Tienen nada que ver con un género primitivo impersonal propio de las edades heroicas y de las civilizaciones incipientes, como es la genuina epopeya. ¿Sí? La epopeya pertenece al género de las creaciones espontáneas del espíritu humano, fíjense que ahí le sale como el romanticismo, ¿no? Y las fuerzas que la engendraron no existen ya o están latentes hasta que en un medio social adecuado, que el volver de los tiempos puede traer consigo, como le trajo en la Edad Media, logre manifestarse de nuevo. O sea, ahí le sale como todo el... Bueno, entonces fíjense que de alguna manera está diciendo esto, ¿no? Estas dos cuestiones. Es un lugar donde se puede ir a buscar documentación histórica, documentación geográfica, que se puede leer como una crónica, y por otro lado lo podemos leer como un texto propio de la literatura chilena. Entonces, si lo pensamos, la Araucana es un texto que está construido a partir de una serie de paradojas, es decir, es una épica descabezada, es una épica que aparentemente no tiene un héroe, es una épica que no tendría un espacio, es una épica que parecería que está trabajando con un sujeto épico que no es el que uno piensa que es. Es decir, un montón de elementos que tenemos que desentrañar en el momento de trabajar con el texto. Bueno, ¿ustedes ya empezaron con la Dragontea? Tuvimos una introducción hoy. Ah, está bien. No, porque hay un artículo, en realidad hay muchos artículos que juntan la Araucana con la Dragontea. Y bueno, la Araucana, viste que se publica en 1598, ¿sí? Cuando Lope publica la Dragontea, o sea, la Dragontea en realidad no tiene que ver, es un poema sobre América, pero sobre Drake y sobre los piratas ingleses, ¿no? Es como en otro espacio, es sobre América, pero es en otro espacio. Después lo que nosotros vamos a ver es que Lope tiene un montón de experiencias con la poesía épica,
y son todas experiencias fallidas. Pero eso lo vamos a ver antes de trabajar con la Filomena. Ahora no me quiero desviar mucho. Pero digo, son todas épicas que se producen entre 1596 y 1601, 1602. ¿Sí? En ese lapso Lope produce un montón de poesía épica. Una de ellas es la Dragontea. Digo, y cada una de esas poesías va a tener una temática distinta dentro de lo que es la poesía heroica, religiosa, caballeresca, bueno, eso igual lo vamos a ver después. Lo que quería decirles es que cuando Lope publica la Dragontea, la Araucana, sí, es un poema que ya tenía una notable fama literaria, ¿sí? La primera parte de la Araucana se publica en 1569, ¿sí? O sea, la Araucana consta de 3 partes. La primera parte se va a publicar en 1569. La segunda parte se va a publicar en 1578. Y la tercera parte en 1589. ¿Cómo? Sí, y pensá que aparte al hombre le lleva como 20 años de su vida, ¿no? O sea, es la única obra, ahora vamos a ir a ver la biografía de Ercilla, pero es la única obra de Ercilla, la Araucana. Es como que, claro, como que la primera parte de su vida se dedicó a ser soldado y a escribir algo. Y cuando vuelve a España, la idea es que lo que hace es, todo el tiempo que le queda de vida, es trabajar sobre ese texto. Trabajar sobre ese texto e ir publicando cada una de las partes. En 1590 se publican las 3 partes juntas. Que en 1590 se publican las 3 partes juntas. Y otra vez se vuelven a publicar las 3 partes juntas en 1592. En todos estos años, además, se suceden otras ediciones. 4 de la primera, 3 de la segunda, es decir, las ediciones, es importante ver el número de ediciones porque eso tiene que ver con el éxito que tiene el libro, ¿no? O sea, cuantas más ediciones, significa que tiene un éxito de público importante. Y después, Ercilla se muere en 1594. En 1597 se publica en Madrid lo que es la versión más extensa del poema con una parte añadida que no estaba en esas 3 partes publicadas juntas ni en 1590 ni en 1592. Es decir, hay una edición póstuma de las 3 partes más un añadido. Esto que les decía hace un rato, que la Araucana se considera un texto fundacional y paradigmático, ¿sí? Dentro de lo que es tal vez el poema épico más importante, ¿no? del Renacimiento español, en cuanto a éxito y en cuanto como a productor de una estela de textos que lo siguen y que miran hacia la Araucana. Tenemos el Arauco Domado de Pedro de Oña, que es el que les mencionaba yo hace un rato. Después tenemos uno que se llama Armas Antárticas, que se publica entre 1607 y 1615, de Juan de Miramontes, en donde se incluye la 4ª y la 5ª parte, ¿sí? O sea, es como que es una continuación de la Araucana, en donde se acaba la historia de Ercilla y termina con ¿cómo se dice? El vencimiento. No, el vencimiento es una boleta que se vence. ¿Qué es lo que se vence? La derrota definitiva. La derrota definitiva del Valle de Arauco, ¿no? De esta zona del Reino de Chile. Después hay otra que se llama El Purén Indómito, de Fernando Álvarez de Toledo, que también es de fines del siglo XVI. Y después tenemos todas las crónicas, esto que hablaba yo hace un rato, todas las crónicas de Indias que miran al texto con un valor documental, ¿sí? Que ven el texto con un valor cronístico.
Bueno. Una pregunta que quizás es un poco tonta. La edición de 1597 con el añadido, ¿fue algo que había escrito el autor en vida o se agrega? Sí, hay toda una parte, no, es toda una parte, o sea, el autor en realidad en algún momento promete una cuarta parte que no viene, hay como una finalización del texto medio como una especie de desengaño, porque termina diciendo, mejor será que llore y que no cante, hace una cosa así como de desengaño, que en realidad no se sabe si es un desengaño biográfico, si es un tópico literario para terminar, si es un desengaño que tiene que ver con esto de que no sabemos si Felipe II leyó o nunca leyó el texto de este pobre hombre que se la pasó escribiéndole, o con una cuestión biográfica que tiene que ver con un problema que tuvo Ercilla en América y por el cual tuvo que volver, o sea, estuvo como preso y tuvo que volver. Entonces, bueno, no se sabe. Pero no, el añadido es un añadido de Ercilla, porque aparte el añadido es bien interesante porque tiene que ver con una expedición más al sur del sur, en el cual Ercilla llega como en un barquito y anota en un árbol, hasta acá llegó Alonso de Ercilla, es decir, como que es una escritura que por un lado es como el libro, que parece como que cada vez no tiene su límite, ¿no? Que es un libro que no tiene límite, va hasta donde ese yo épico lo quiere hacer llegar, y por otro lado es como lo mismo de esta expedición del soldado que está como descubriendo lugares nuevos, encontrando lugares nuevos y marcando también con la escritura hasta dónde llega en ese espacio, ¿no? Entonces no, sí, es de Ercilla, todo eso que se añade después de Ercilla, pero también es como que refuerza la idea de que es un texto que está como haciéndose todo el tiempo, ¿no? Que eso es bien interesante, o sea, es un texto que, o sea, le suma eso, es como un texto vivo, que tiene muchas cabezas, que tiene como, no tiene límites, eso, que está como construyendo territorio con la escritura, y eso está bueno. O sea, el único límite que parecería tener el texto es el límite de Felipe II. Es como la única instancia que a uno le da la sensación que es la que está como organizando todo ese descentramiento de cosas, ¿no? Sería como el centro, el lugar centrífugo en donde llega todo, ¿no? Toda esa dispersión de elementos que aparentemente están dispersos, ¿no? Eso está bueno, porque aparte tampoco tenemos un sujeto épico que sea homogéneo. Entonces tampoco es el sujeto épico el que va a coordinar todo ese disloque, digamos. Hay como otra instancia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Algo que quieran que les haya quedado? Bueno, entonces vamos a entrar un poquito al texto. Les prometí la biografía de Ercilla, que en realidad ya algo les dije. Lo que les puedo decir es que entra muy joven en la corte de Felipe II, y desde que entra hasta que se muere queda al servicio del rey, primero como soldado y luego queda dentro de la corte. Bueno, vamos a arrancar, si les parece, un poco. Vamos a ver, no tienen el texto, ¿no? No, claro, no. Vamos a leer el prólogo. Vale, lo voy a leer yo. Así entramos un poco en tema. Dice, si pensara, espera, sí, pero espera que quería encontrar, perdón, Acá está. Nada, una pequeñísima biografía, ¿sí? Nace en 1547. No, cualquier cosa.
Perdón. No, pero la tenía por acá. A ver. No. No, claro. Aquí está, sí, esta sí. Nace en 1533. En 1548 entra al servicio de Felipe. Perdón, pero estas cosas de memoria no me las sé. Entra en la corte de Felipe II, que en ese momento es príncipe, sí, aún no es rey. A quien sirve hasta su muerte, como les decía. Al entrar en la corte de Felipe II es que va a completar su educación, ¿sí? Leyendo a los clásicos y leyendo literatura, digamos, contemporánea. Va también a visitar centros culturales, centros políticos. En 1555 es que viene a América, acompañando al virrey del Perú, en 1556, y va a Chile con García Hurtado de Mendoza en 1557. En Chile va a participar en numerosos combates. Y vuelve a España en 1563. En Chile estuvo hasta 1559 más o menos, o sea, estuvo 2 años en Chile, ¿sí? Después vuelve a Perú y después de Perú vuelve a España. Claramente lo que hace Arcillo es encarnar el modelo del cortesano renacentista, ¿no? Esto que les decía hace un rato, el soldado, poeta, las armas, las letras, ¿sí? Es como todavía es este modelo de hombre renacentista, ¿sí? de escritor renacentista. Bueno, y se muere en 1594 en Madrid, o sea que vuelve y queda en la corte como les había dicho. En 1570 se casa con una dama también de la corte. En 1571 entra en la Orden de Santiago. O sea que más o menos, más allá de la Araucana, es lo que les decía, no tiene no tiene producción literaria. Es como que dedica su vida a la Araucana. Bueno, vamos a leer el prólogo. Leo. Si pensara que el trabajo que he puesto en la obra me había de quitar tan poco el miedo de publicar. Este es el prólogo a la primera parte, ¿sí? Si pensara que el trabajo que he puesto en la obra me había de quitar tan poco el miedo de publicarla, sé cierto de mí que no tuviera ánimo para llevarla a cabo, pero considerando ser la historia verdadera y de cosas de guerra, a las cuales hay tantos aficionados, me he resuelto en imprimirla, ayudando en ello a las importunaciones de muchos testigos que en lo más de ellos se hallaron, y el agravio que algunos españoles recibirían quedando sus hazañas en perpetuo silencio, faltando quien las escriba, no por ser ellas pequeñas, pero porque la tierra es tan remota y apartada, y la postrera que los españoles han pisado por la parte del Perú, que no se puede de ella tener casi noticia, y por el mal aparejo y poco tiempo que para escribir hay con la ocupación de la guerra, que no da lugar a ello, y así el que pude hurtar le gasté en este libro, el cual, porque fuese más cierto y verdadero, se hizo en la misma guerra y en los mismos pasos y sitios, escribiendo muchas veces en cuero por falta de papel y en pedazos de cartas, algunos tan pequeños que apenas cabían 6 versos, que no me costó después poco trabajo juntarlos, y por esto y por la humildad con que va la obra como criada en tan pobres pañales, acompañándola el celo y la intención con que se hizo, espero que será parte para poder sufrir quien la leyere las faltas que lleva. Bueno, esta es una parte. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que se escribió, por lo menos se escribieron versos y partes de la obra en el momento mismo en el que sucedía la conquista. Que se escribieron momentos ahí, en el momento de la conquista, o sea, se está instalando también como cronista, ¿no? Esto de lo que yo voy a contar, sí, fíjense que dice la historia, considerándose la historia verdadera y de cosas de guerra, o sea, por un lado está dando una línea de entender su historia dentro de la materia histórica, pero por otro lado lo que está haciendo también es está dando como 2 características de la épica, ¿no? Es decir, la materia histórica y cosas de guerra, ¿no? Fíjense cómo está diciendo estas 2 cosas, ni bien empieza
ni bien empieza ni bien empieza a hablar. Y por otro lado, ¿qué es la otra cosa que está diciendo? Está diciendo esto que las hazañas no pueden quedar en perpetuo silencio, ¿sí? Y la lejanía, ¿sí?, por ser tan remota y apartada que los españoles han pisado por la parte del Perú, que no se puede tener de ella casi noticia, con lo cual se está erigiendo en voz autorizada por el solo hecho de estar ahí, ¿sí? Y entonces fíjense que acá lleva al extremo la idea del soldado poeta con esto de decir que escribió en la misma guerra y que a veces ni siquiera tenía papel para escribir. Que tenía que escribir a veces en cuero. O sea, el mismo autor, fíjense que da, a partir de una hipérbole, lo que está haciendo es trabajando con una sensación de inmediatez, y por otro lado lo que está haciendo también está como reforzando lo histórico del texto a partir de la historicidad textual, ¿no? Que es un poco lo que decíamos hace un rato. Es decir, nosotros como lectores tenemos la sensación ya desde el prólogo que es un texto que se está haciendo a la par de que se están produciendo los hechos que se están contando, y a la vez tenemos como esta sensación de inmediatez que los estamos leyendo a la par de que se están produciendo, ¿sí? Es un poco esa idea. Hay como una especie de temporalidad, contemporaneidad entre los hechos, el que los está escribiendo y el que los está leyendo. Y por otro lado, lo que está haciendo es desconociendo esta perspectiva que leíamos en el Pinciano, que decía que la materia no sea muy cercana, ¿sí? Que no sea muy lejana, pero que tampoco sea muy cercana. Lo que está haciendo está diciendo es una materia de ahora. Hay como una simultaneidad que se está dando en todas las instancias. Y si a alguno le pareciere que me muestro algo inclinado, aparte de los araucanos, tratando sus cosas y valentías más extendidamente de lo que para bárbaros se requiere, si queremos mirar su crianza, costumbres, modos de guerra y ejercicio de ella, veremos que muchos no les han hecho ventaja y que pocos son los que con tan gran constancia y firmeza han defendido su tierra contra tan fieros enemigos como son los españoles. ¿Y ahí qué está diciendo? Que si parece que en algún momento cuando se toma partido por los araucanos es porque se lo merecen. Es porque son muy valientes, es porque están como muy bien educados en las cosas de la guerra, ¿sí? Y esto, ¿para qué les sirve también? Para construir al héroe épico. Supongamos que el héroe épico son los españoles, necesitan tener un enemigo que también esté construido, ¿sí?, como un enemigo épico. Tiene que ver también con una necesidad de justificar directamente la representación tan extensa de ese otro, o es una explicación. La representación tan extensa en que... Ese otro, que lo que dice, que parece justificar, si me dicen que estoy hablando demasiado sobre los araucanos, es por la cosa. Tiene que ver también con más allá de la construcción del enemigo, de justificar siquiera prestarle atención a esa gente, o es una exageración lo que estoy diciendo. No, esto de que se detiene en la descripción, o sea, vos decís que también tiene que ver con una razón literaria, como de justificar esto de... Sí, justificarle del hecho de dedicarle tiempo a hablar sobre eso. Sí, claro, porque están como las dos cosas, o sea, le va a dedicar mucho tiempo a hablar sobre el espacio geográfico. Sí, dale un minuto. Sobre el espacio geográfico, sobre las costumbres, sobre la organización social, la organización política, la organización religiosa, va a dedicar un montón de espacio dentro del texto para eso. Y eso, claro, le sirve para las dos cosas, justamente para presentar esa descripción, y también le sirve para enaltecerlos. Y también le sirve para una suerte, o sea, es esta especie de afán de documentar todo, ¿no? Esto de traer, de mostrar a los que no lo pueden ver, mostrar cómo funciona la vida en ese lugar, en ese espacio. Y por otro lado, también para lo que le sirve es para plantear una suerte de determinismo geográfico.
Es decir, este territorio inhóspito, alejado, no puede producir otro sujeto que no sea este. Es como que están todas esas razones dando vuelta. La otra cosa interesante es que los araucanos en realidad es una recreación de Ercilla. O sea, el territorio es el Arauco, pero los habitantes son los mapuches. O sea, es Ercilla el que se le ocurre llamarlos araucanos. Entonces, esto, digo, ya en el prólogo nos trae al problema que hablábamos hace un rato de quién nombra, cómo nombro, qué nombro, es decir, cómo construyo ese territorio ajeno, cómo se lo presento al mío, ¿sí? Cómo le presento ese otro al que me está leyendo a mí, ¿sí? Y este es uno de los ejemplos, esto de los araucanos, ¿sí? Es decir, nombro pero construyo la realidad. Y eso es lo que yo decía que es el gesto que podemos encontrar también en toda la literatura que tiene que ver con la construcción de América, ¿no? Estos gestos de cómo nombro, cómo construyo, cómo presento los elementos, cómo los legitimo, cómo se los presento a los lectores, cómo muchas veces la justificación está en la lejanía. Es decir, bueno, si total esto no lo van a ver, ¿qué hago? Claro, es un poco eso también, ¿no? Es decir, es un cronista, es un yo épico, pero que se está erigiendo en un lugar absolutamente ventajoso porque está describiendo lo desconocido. En ese punto, este punto es interesante que lo guardemos y que después lo pensemos y lo retomamos cuando veamos las descripciones de la batalla de San Quintín y de la batalla de Lepanto, ¿sí? Dos batallas claramente muy presentes en la representación del coso. Ay, no tengo nada, tenía unas pastillas pero no tengo. Tengo una pastilla, tengo una yerba. Bueno, creo que nada de esto, creo que nada más. Sigo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, sigo yo entonces. Y firmeza han defendido su tierra contra tan fieros enemigos como son los españoles. Y cierto, es cosa de admiración que no poseyendo los araucanos más de 20 leguas de término, sin tener en todo el pueblo formado, ni muro, ni casa fuerte para su reparo, ni armas, a lo menos defensivas, que la prolija guerra y los españoles las han gastado y consumido, y en tierra no áspera, rodeada de 3 pueblos españoles y 2 plazas fuertes en medio de ella, con puro valor y porfiada determinación, hayan redimido y sustentado su libertad, derramando en sacrificio de ella tanta sangre, así suya como de españoles, que con verdad se puede decir haber pocos lugares que no estén de ella teñidos y poblados de huesos, no faltando a los muertos quien les suceda en llevar su opinión adelante, pues los hijos ganosos de la venganza de sus muertos padres, con la natural rabia que los mueve y el valor que de ellos se heredaron, acelerando el curso de los años, antes de tiempo tomando las armas, se ofrecen al rigor de la guerra. Y es tanta la falta de gente por la mucha que ha muerto en esta demanda, que para hacer más cuerpo y henchir los escuadrones, vienen también las mujeres a la guerra, y peleando algunas veces como varones, se entregan con grande ánimo a la muerte. Todo esto he querido traer para prueba y en abono del valor de estas gentes, digno de mayor loor del que yo le podré dar con mis versos. Y pues como dije arriba, hay ahora en España gran cantidad de personas que se hallaron en muchas cosas de las que aquí escribo, a ellos remito la defensa de mi obra en esta parte y a los que la leyeren se las encomiendo. Bien, ¿qué está diciendo acá? Exacto. Claro, y está diciendo, los españoles que fueron a pelear, por otro lado está diciendo, son españoles conocidos, o sea, yo en realidad lo que estoy haciendo es, estoy siendo la voz, o estoy siendo la escritura de todos ellos, para que estas hazañas no queden en silencio, ¿sí? Se van a encontrar, defiendan mi obra, ¿sí? Y por otro lado, lo que está haciendo también es, si al principio del prólogo lo que hacía era exagerar el valor de los araucanos,
en esta segunda parte del prólogo lo que está haciendo es, los está construyendo desde la ferocidad, pero desde la ferocidad siguiendo tópicos propios de la épica clásica, ¿no? Esto de la tierra llena de huesos, la tierra manchada con la sangre, esos son tópicos que tienen que ver con la descripción de, tipo como la tormenta o la descripción de una batalla, tienen que ver con tópicos de la épica culta. Es decir, lo que está haciendo también es, por un lado está haciendo como un doble gesto, ¿no? Se está instalando como el cronista autorizado, porque estuvo en el lugar de los hechos, porque hay personajes históricos que saben que pasaron así las cosas, porque les está dando visibilidad a estos personajes históricos, o sea, está haciendo como una crónica de los hechos, pero por otro lado también está dejando en claro que está manejando la tradición de la épica culta. Entonces lo que está dejando en claro es otra vez lo mismo. Yo, soldado poeta, ¿sí?, estoy escribiendo una épica de los confines del imperio, ¿sí?, de la conquista de Chile, es la voz épica que necesita el imperio, y estoy manejando toda esta tradición. En este punto estoy manejando esta tradición, que en el prólogo va a ser la tradición de la épica culta, pero en otras partes va a ser yo soy soldado poeta del mismo modo que Garcilaso. Entonces lo que está haciendo también es, de alguna manera, está tratando de inscribirse dentro de eso, ¿no? Es decir, está tratando de inscribirse en esa línea Virgilio, Garcilaso, vamos a ver después también Ariosto. Entonces, bueno, en el prólogo todavía no lo está dejando tan en claro, pero el prólogo nos está mostrando un poco esta especie de dialéctica entre el cronista, ese sujeto cronista que se quiere construir como un cronista, y el sujeto ya más poético, ¿no? Al estar mostrando cómo maneja esta tradición, por ejemplo, de la descripción de algunos tópicos, la presentación de algunos tópicos de la poesía épica. Esto de los huesos, sobre todo. ¿Algo más de esto? Bueno, entonces ahora vamos a leer un poco. Ahí se acabó el prólogo, ¿sí? Bueno, cosas que no vamos a decir, pero que están presentes. Todo es una gran, además de todo lo que dijimos, el prólogo es toda una gran captatio benevolentia, ¿no? Es decir, yo no puedo escribir, entiendan que lo que escribo es esto, esto que dice la humildad con que va la obra, criada en tan pobres pañales, es decir, esto también tiene que ver con el manejo de la tópica prologal, ¿sí? También nos está mostrando un escritor que está al tanto de cómo se escribe un prólogo, ¿no? Más allá de todo lo que dijimos acerca del contenido del prólogo. Bueno, después tenemos la dedicatoria, en donde dice: como todas mis obras, de su principio están ofrecidas a vuestra majestad. Esta, como necesitada, acude al amparo que ha menester. Suplico a vuestra majestad sea servido de pasar los ojos por ella, que con merced tan grande, además de dejarla ufana, quedará autorizada y seguro de que ninguno se le atreva. Guarde nuestro Señor la católica persona de vuestra majestad. ¿Sí? Bueno, nada, acá tenemos esto que les decía hace un rato, el lector ideal, el rey en cuya corte Ercilla entra desde que es príncipe. Tenemos además una relación particular de Felipe II con los escritores en general, ¿sí? Y por otro lado, lo que tenemos que es importante es esto de entender la creación como una empresa de Estado, ¿sí? Que ese punto también lo podíamos ver en Garcilaso. El problema con Garcilaso es que lo que no ayudaba mucho era el género elegido por Garcilaso, ¿sí? Pero la idea también está. Es decir, la creación como una empresa del Estado, es decir, la creación al servicio del Estado, pero también la creación como una manera, como decía hace un rato, de reforzar desde otro ámbito de poder el poder del imperio. ¿Sí? Es un poco el llevar a la práctica esto que decía Nebrija en el prólogo de su gramática, cuando se la dedica a Isabel la Católica, en 1492, que dice: la lengua es compañera del imperio. Todos estos ejemplos es un poco la idea de decir la lengua y la creación literaria en esa lengua son compañeras del imperio, ¿sí? Es un poco esa idea. Y en la poesía épica esto se ve mucho más claro. ¿Entienden?
Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces a arrancar un poquito con el texto. Una pregunta para que me contesten y para que me contesten bien. ¿En qué es esperable que esté escrito el poema? ¿En qué metro? ¿En qué forma estrófica? ¿En qué es esperable que esté escrito? Arriesguen un metro, aunque sea. En octava, perfecto, muy bien. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué se te ocurrió? Bueno, ¿y por qué? Dentro de la octava. Bueno, primero de todo tenemos el decasílabos. O sea, claramente un poema épico no puede estar escrito en otro metro que no sea el decasílabos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los decasílabos implican otro tipo de poesía. Primero la poesía tradicional, la poesía más popular, la poesía menos elevada, la poesía reaccionada con un sistema poético castellano que en realidad está implicando otras cosas. Entonces, el metro sí o sí tiene que ser el decasílabos. La octava es, por un lado, por lo que dice la compañera, es una unidad estrófica que permite, ¿sí?, una especie de razonamiento y un cierre en sí misma. Es una estrófica muy cómoda, ¿sí? Pero por otro lado, la forma estrófica de la ética italiana, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. La poesía italiana está escrita en octavas. ¿Vieron la hebra tercera? Sí. Y la hebra tercera está escrita en octavas. ¿Se acuerdan? Bueno, acuérdense de para cuando vean la siguiente. Entonces, el poema está escrito en octavas. Cualquier poema épico lo vamos a tener escrito en octavas. Piensen que la octava además se llama la octava real, ¿sí? O sea, ya en la manera de designarla está implicando una especie de majestuosidad en sí misma, ¿sí? Bien. Vamos entonces a leer las primeras octavas del poema. Estamos bien con la hora, ¿no? Ah, pero avísenme porque yo sigo viaje. No, entonces vamos a dejar acá. No sé si quieren hacer alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado. ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno. Entonces vamos a dejar acá. No tiene mucho sentido que empecemos con el texto. Y traten para la próxima, si pueden, de leer un poco, por lo menos el canto primero, ¿sí? Así trabajamos con el canto primero y yo después, la próxima les voy a decir de bibliografía que me gustaría que leyeran. O sea, hay subidos dos cosas en el campus. Una es un artículo bastante antiguo de un autor que se llama Peirce, que en realidad tiene un libro más... Peirce, no es Peirce, no es el de la semiótica, es Peirce, otro Peirce, que tiene un libro sobre la épica y este es un artículo pero que les da como una especie de introducción, es un poco lo que estuvimos hablando acá, o sea, cuáles son los modelos, pero bueno, más sistematizados, ¿no? Y después hay otro que es sobre la violencia en la Araucana, que es como muy discutible, pero lo pueden leer también. Y después estoy viendo si no les doy algún otro más. Pero yo lo que privilegio es el texto, ¿sí? O sea, si después hay algún tema que a ustedes les interesa particularmente y quieren bibliografía, está bien. Pero la verdad que yo privilegio siempre la lectura del texto, porque siempre del texto salen las coordenadas para pensar cuestiones más teóricas o cuestiones más críticas. Y a veces la crítica, y sobre todo en un texto como la Araucana, a veces la crítica no es como muy parcial, entonces es un
problema ese. O leemos todo o no leemos nada. Bueno, creo que nada más. Suerte en el parcial y nos vemos el otro jueves.